Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De donde sea que nos estén sintonizando y escuchando, les damos la bienvenida a este podcast llamado El Depa y con mi compañero Esteban. No, pues muchas gracias a Sael por ser tu amigo y invitado, ¿no? Y bueno, colaborador de este podcast, ¿no? Y a toda la audiencia que nos escuche, los escuchará, ¿no? Bueno, pues el día de hoy hablaremos de la política como anteriormente les comentamos en la prueba piloto. Y el día de hoy hablaremos de un movimiento que a nivel nacional es muy importante, pero muy pocos conocen, y eso es muy malo, lamentablemente. Es el movimiento del sindicato petrolero. Y tenemos hoy, el día de hoy, una invitada especial. Sí, nuestra invitada especial es nada más y nada menos que María de Lourdes. Buenas noches, señora María de Lourdes. Licenciada, perdón, María de Lourdes. Buenas noches, licenciada María de Lourdes, ¿no? Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio que nos brindan para difundir nuestro movimiento. Sí, es correcto. Bueno, como ya saben y como les explicamos anteriormente, siempre que traemos a un invitado le preguntamos qué es su movimiento. Entonces, ¿qué es su movimiento? Nuestro movimiento es un movimiento de trabajadores petroleros que luchamos desde hace más de 40 años por democracia sindical. Está fundado desde las luchas obreras de 1958-59 con los ferrocarrileros, los médicos, los maestros y los trabajadores petroleros. Luchamos en 1959 por los 9 pesos, el pago de los 9 pesos. Estaba en esos momentos la lucha de un gran movimiento nacional de trabajadores. Posteriormente, a fines de 1978, trabajamos la organización obrera en corredores industriales como Vallejo, Ecatepec. Eran 5 coordinadoras obreras y bueno, yo soy fundadora de la coordinadora de Ecatepec en 1978 y fue hasta 1980 que ingreso a la industria petrolera luchando por democracia sindical con un equipo de compañeros, trabajadores petroleros probados en la lucha. Muchos de ellos, uno de ellos era dirigente del movimiento del 68, compañero Ismael Hernández Rojas, quien fue lesionado en esa lucha de los estudiantes con una esquirla de bala en la cabeza. Posteriormente se va hacia el movimiento armado. De esta comisión de la verdad que se formó ante la guerra sucia de esos movimientos armados que se dieron en 1972. Los conozco a los chimales, que así los conocían, se llamaban por los trabajadores petroleros, eran 4 hermanos y bueno, los compañeros fueron la segunda generación. Ismael Hernández Rojas, un gran dirigente sindical que conocí en 1980 cuando ellos ya tenían el periódico Alternativa. Ya con nosotros empezamos a impulsar el periódico clandestino que era Plataforma Petrolera. Wow. Este movimiento sí que tiene mucha historia y muy profunda. Entonces, otra de las preguntas que tenemos es ¿para qué sirve su movimiento? ¿O cuál es su fin? Bueno, el movimiento continúa su lucha por democracia sindical. Fue hasta 1989, el 10 de enero negro, con la caída de Joaquín Hernández Galicia, que los trabajadores petroleros lo llamamos el 10 de enero negro, porque fue el golpe a la democracia sindical y a nuestro contrato colectivo de trabajo. Sabemos quién era Joaquín Hernández Galicia, sin embargo, existían diferentes expresiones de trabajadores que luchábamos por democracia sindical, tanto en técnicos y profesionistas como nosotros como sindicalizados. Y a partir del 21 de abril nos vamos a la huelga de hambre. Fue un movimiento muy fuerte contra Sebastián Guzmán Cabrera. Queríamos la salida de precisamente
Carlos Antonio Romero Deschamps. Desde 1989, en la sección 35, nuestro movimiento lucha por democracia sindical en contra de Carlos Antonio Romero Deschamps, que nosotros ya exigíamos juicio por enriquecimiento ilícito y el robo del combustible que se salía en las pipas con doble fondo de la terminal de ventas de la sección 35, que es la refinería de Tula Hidalgo. Y bueno, comienza con Carlos Salinas de Gortari en ese mismo año. La represión hacia los movimientos democráticos, no solo de los trabajadores petroleros, no solo nuestro contrato colectivo vivió ese adelgazamiento en sus cláusulas importantes, sino el movimiento de trabajadores en lo general, la salud, los trabajadores de la educación dieron una resistencia muy fuerte en este año 1989 y que propició la caída de Carlos Jongitud Barrios, y que, bueno, esto propició el arribo de una de las líderes más nefastas y corruptas como, para el magisterio, como fue Elba Ester Gordillo, a quien se le acusa del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, a quien tuve el honor de conocerlo allá en La Loma, en Jalostoc, Estado de México. Nos reuníamos como trabajadores, como obreros, y estábamos fundando la coordinadora de Catepec. El arribo de Carlos Salinas de Gortari, sabemos nosotros, este movimiento de trabajadores lo denominamos el padre del neoliberalismo, porque con él comienzan el desmantelamiento no solo de la industria petrolera, sino de las industrias paraestatales como Telmex, como la Comisión Federal de Electricidad, y comienza la agresión hacia los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los trabajadores de la salud, también su contrato colectivo comenzó a ser golpeado. En fin, lo que ellos querían era destruir a nuestro país para poder distribuirse en pocas manos la riqueza de los recursos naturales, en este caso el petróleo. Y nosotros como trabajadores democráticos dimos la lucha desde ese año en defensa de la industria petrolera, nuestro contrato colectivo de trabajo y por democratizar al glorioso y heroico Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, herencia de nuestros padres y nuestros abuelos. Wow, por todo lo que comentas, es una lucha imparable que gobiernos anteriores no han podido detener. O sea, sigues aquí y es porque no han podido detener tu batalla, tu lucha. Y una de mis últimas preguntas que tengo yo es, ¿y en qué beneficia esto al pueblo mexicano? Pues muy buena pregunta, la verdad, porque como señalamos, Carlos Salinas de Gortari, nosotros lo denominamos el padre del neoliberalismo. Comienza el desmantelamiento de la industria petrolera con el primer centro de trabajo que cierran, y es la ex refinería 18 de marzo, que se ubicaba en la delegación Azcapotzalco. Ahora está el Parque Bicentenario, que pertenece a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Nosotros consideramos que esta lucha como trabajadores democráticos hemos tenido claridad que no solo es la lucha por recuperar a nuestro sindicato de trabajadores petroleros. Después del 1 de julio nosotros ubicamos muy bien que la lucha era bajo 3 objetivos fundamentales. Uno, la reconstrucción de nuestro país, apoyando a la Cuarta Transformación, porque somos obradoristas, lo declaramos así desde que surgimos en nuestro primer video el 21 de mayo de 2018, antes del 1 de julio, fuimos el único movimiento que se manifestó abiertamente a favor de la candidatura del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Habían grupos, lo sabemos,
en esta lucha, pero quien abiertamente, quien abrió brecha en la lucha por la democracia sindical, porque así lo manifestamos en el primer video que lanzamos hacia Carlos Antonio Romero de Champs, que estábamos luchando por democracia sindical y que íbamos a democratizar, a recuperar a nuestro 3 veces glorioso y heroico Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y bueno, continuamos esta lucha hasta el 28 de julio de 2018, que fue nuestra primera asamblea de trabajadores allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿En qué beneficia? Precisamente que nosotros estamos vinculados al movimiento social. Este movimiento, como lo refería al principio, tiene más de 40 años de lucha. Este movimiento sienta sus bases en la lucha de los movimientos campesinos, indígenas, movimiento de trabajadores principalmente, porque somos sindicalistas desde hace más de 40 años como trabajadores petroleros, que somos reconocidos a donde vamos precisamente por estar en la lucha por la democracia en nuestro país, y nuestro objetivo fundamental ha sido siempre la recuperación de nuestro petróleo. Con Carlos Salinas de Gortari nosotros sabíamos que Petróleos Mexicanos iba hacia la privatización de la industria petrolera. Esto que pasó con la reforma energética que decreta Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2013, nosotros desde 1983, nosotros estábamos ya en esa visión de que la industria petrolera la estaban encaminando hacia su privatización, porque ya la automatización, los tiempos y movimientos que se estaban dando de acuerdo a la Administración Científica del Trabajo, se estaba encaminando hacia allá la industria petrolera. Entonces nosotros estuvimos en la defensa de nuestro contrato colectivo y de tener el desmantelamiento de la industria petrolera, porque sabíamos que era la entrega de la joya de la corona, de lo más preciado que tiene nuestro país en estos momentos, que marca soberanía y que es además seguridad nacional, y es el petróleo. Vaya, esto es historia, es algo que nunca se ha escuchado hace mucho tiempo, y es muy importante. Me da un gran gusto y honor estar con una persona que cuenta la historia de su viva voz, porque ella la vivió, no se la contaron, ella la vivió, y de esa lucha que ella comenta del señor Ismael, se lo reconozco, porque pocas personas como ella, como él, y todos sus compañeros que padecieron, hay resultados ahorita, y eso es lo que queremos aquí en nuestro pequeño espacio con ustedes, platicar sobre estos temas, que ustedes sepan la verdad de la viva voz de las personas que estuvieron atrás de todos esos movimientos. Y pues vaya, qué gran información, qué parte de historia vivió ella, vivió sus compañeros, y en la actualidad está luchando. La verdad, señora María Lourdes, me siento muy agradecido de estar hoy a su lado y compartirnos esa historia y que está viviendo ahorita. Incluso supe que estuvo en huelga de hambre, ¿no? Así es, muchas gracias por la apreciación hacia mi persona. Sí, estuvimos en huelga de hambre por mi reinstalación, porque en 1993 fuimos expulsados de la industria petrolera. Desde 1991 nuestro movimiento comenzó a ser acosado. Bueno, desde 1989 que hicimos la huelga de hambre, el 21 de abril de 1989. Después, en 1991, nuestro movimiento siguió siendo acosado por el charrismo sindical de Carlos Antonio Romero de Champs, implementando ya el terrorismo, apoyado por Carlos Salinas de Gortari, obviamente. Todos los trabajadores democráticos vivimos rescisiones de contratos, violencia, secuestros, asesinatos, como fue el secuestro de uno de nuestros compañeros, lo confundieron con un joven dirigente de la exrefinería 18 de marzo de 1991. Ante el cierre de esta exrefinería, secuestran 3 días a uno de nuestros compañeros, le rompen el fémur, así nos lo entregan por la lucha que dimos ante derechos humanos, con Jorge Carpizo a la cabeza. La compañera Rocío Culebro fue una de nuestras compañeras que de verdad hizo una gran lucha en la madrugada haciendo documentos para que entregaran a nuestro compañero
joven petrolero de escasos 23 años que fue secuestrado por las hordas de Carlos Antonio Romero de Champs. Ante esta situación, nosotros en 1993 pues seguimos siendo acosados. Ismael Hernández Rojas 5 veces rescindido, golpeado a puertas de la refinería, 2 veces en el centro de trabajo, fue pateado, golpeado, enviado por golpeadores de los mismos golpeadores de los charros sindicales, provocándolo, lo acusan de riña, lo expulsan, en fin. A mí me movilizan a un centro de trabajo, a Salina Cruz, Oaxaca, no me avisan, me hacen la investigación sin mi presencia en Salina Cruz, Oaxaca, y me rescinden el contrato. Posteriormente me llaman para mi liquidación. En estos momentos pues estoy fuera de la industria petrolera y los charros sindicales y sus aliados disidentes, porque saben que nuestro movimiento es el más fuerte, el que va a vencer, porque es la vanguardia del movimiento petrolero, fue el primer movimiento que abrió brecha por democracia sindical, el primer movimiento que planteó el voto personal, libre, directo y secreto, Bueno amigos, hasta aquí la vamos a dejar. Esta es la primera parte de la entrevista que le estamos haciendo a la licenciada María de Lourdes. Entonces, este tipo de entrevistas se alargan demasiado, así que probablemente la estaremos dividiendo por partes. En esta ocasión esta es la primera parte. Espero que les haya gustado. Den like, comenten, compartan y suscríbanse si no están suscritos.